Listo, estamos grabando. No encuentro el pánico. Bien. Bueno, un poquito de repaso teórico. Para arrancar, por si están un poquito flojos o si no se recuerdan, igual viene bien si lo saben. Eh, bien. Bien, ¿qué son los complejos? Los complejos son un cuerpo, pero son R2 también. Entonces, vamos a escribir así: los complejos son R2, el R2 de Gall, con más estructura. Sigue entrando gente. La estructura que le damos es la estructura de cuerpo, no sé si se recuerda un poquito de eso. ¿No? Ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿No? Son un cuerpo. Un cuerpo, informalmente, es un lugar donde podemos sumar, multiplicar, y la suma y la multiplicación se portan bien. ¿No? Y tenemos inversos. O sea, tenemos el inverso para la multiplicación y podemos restar. Tenemos el inverso para la suma, es decir, podemos restar, entre comillas. Además es un cuerpo completo. Eso quiere decir que no tiene agujeros, en algún sentido. No voy a meterme en esto porque no lo vamos a usar, simplemente se los digo. Una forma muy común de pensar a los complejos es como extender a los reales. Eso vamos a ver por qué ahora. Yo prefiero encararlo con esto primero. Lo que vamos a ganar con los complejos, voy a leer el chat porque tiene muchas cositas. De nuevo les repito que si tienen dudas importantes me hablen. Miren, son cuerpo completo. ¿Qué ganamos con los complejos? Básicamente es que todos los polinomios tienen solución. Tantas soluciones como grados del polinomio. ¿Qué perdemos? Perdemos orden. No es un cuerpo ordenado, como los reales. Bueno, van a ser súper útiles los complejos. Incluso lo vamos a ver ahora en ecuaciones diferenciales. Pero no vamos a ahondar mucho en esto. Hay un curso de función variable compleja, en fin, ¿no? Donde a grandes rasgos es como hacer un cálculo 1 con R por C, en números complejos. Por las dudas, así se escriben los complejos. Bien, nociones básicas de los números complejos. Sé que es el módulo. Este es el mismo módulo de un vector. Estamos en R2, tenemos un vector y tenemos un módulo. El módulo se escribe así, de AB, cualquier cosa de eso. Es igual a esto, al módulo de toda la vida. Bien, el argumento. Esto lo voy a hacer un poquito informal. Es el ángulo que forma el vector con el eje real. Con el eje, vamos a decir eje real, con el eje X. Que forma el vector con eje X. Es decir, tiene un vector. Esto de acá es el ángulo. Es decir, el argumento. Y está igual al argumento. Bien. ¿Qué más? Parte real y parte imaginaria le vamos a llamar a las coordenadas X. La coordenada X va a ser la parte real, la coordenada Y va a ser la parte imaginaria. Parte real e imaginaria. Tienen un vector AB, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria. Nombres. Noel. A ver. Si me empiezan a escribir, se los voy a tener que sacar. A ver. ¿Qué más? Conjugado. Es esto. Conjugado en complejo. Tiene un complejo. Conjugado se nota con una rayita arriba del complejo. Esto.
Es el conjugado del complejo vector. A ver, un complejo es un vector. Ahora, es un punto de R2 que se puede ver como un vector de R2. Esto es cambiar el signo de la segunda coordenada. ¿Sí? Gráficamente, ¿no? Tienen, si acá tienen el AB, el conjugado es hacerme, o sea, despejar con esto, para abajo. Acá tiene el conjugado. Bien. Entonces, los complejos son R2 con más estructura. La estructura no se las di todavía, o sea que la estructura, lo importante que tenemos es el producto, ¿no? ¿No? Es decir, antes teníamos un producto interno en R2, si quieren, o un producto vectorial en R3, que se puede pensar en R2 en algún sentido. Pero no es un producto como en R. Es decir, nosotros queremos una operación que dado dos complejos nos da un complejo. El producto interno no hace eso con dos vectores. Dado dos vectores nos da un número, por ejemplo. ¿Cómo es el producto de cuerpo? ¿No? Se define, o definimos el producto AB por CD. Es el producto complejo. ¿Quieren? Como algo que ahora parece que no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, ¿por qué alguien haría esto? Ahora se los explico. Es esto y esto acá. ¿Tienen que acordarse de esto o no? No, no, porque ya les cuento por qué. Pero si quieren en abstracto lo definimos así. No tienen por qué acordarse porque les va a salir natural con la otra notación. ¿No? Entonces voy medio rápido porque supongo que esto ya lo vieron en teórico o más o menos lo manejan. Pero me pueden parar cuando quieran, ¿no? O si quieren hacer algún comentario relacionado a esto también. Notaciones. ¿No? Binómica. La notación binómica es escribir un vector de R2 en la base canónica. Al vector E1 de la base canónica le llamamos 1, al vector E2 le llamamos I. Es decir, AB lo vemos así, como A por 1, 0, más B por 0, 1. A esto de acá le llamo 1, y con una razón le llamo 1, porque para este producto es el 1 del producto. Y a esto le llamo I. Entonces esto lo vamos a empezar a escribir así, A más BI. Es simplemente eso. Es decir, no nos salimos de R2. ¿Qué ganamos con esto? En que escribirlo así nos permite de alguna forma pensar los complejos como números. Entonces se va a dar a eso extraño en los complejos, que son números y vectores al mismo tiempo. A veces nos conviene pensarlo de una forma, a veces de otra, ¿no? Esta notación, por ejemplo, para el producto, lo pienso como numeritos, ¿sí? El producto en esta notación, es más fácil, entre comillas, porque es lo mismo en realidad. Lo único que tengo que tener cuidado es que y al cuadrado es menos 1. Punto. ¿Sí? Con esto. Esto lo puedo verificar acá, con una cuenta que dice que y al cuadrado es menos 1. ¿No? Es decir, A más BI por C más DI. Si hacen la cuenta, término a término, esto es, o sea, es AC más, cuando multiplican estos dos, les queda I por B por D, más este por este, o sea, más I por BC, más I por AD. Si se fijan, esto es AC menos BD más I por BC más AD. Que si vuelven a la notación anterior es esto que está arriba.
Es decir, no se acuerden de esto, acuérdense de que y cuadrado es igual a -1 y hagan cuentas, ¿no? Es decir, nunca vamos a trabajar con esta multiplicación escrita así como está acá. La otra notación importante es la notación polar. Esta nos ayuda muchísimo para el producto, más que esta. Esto básicamente, no sé si están acostumbrados, pero un punto del plano lo podemos determinar o bien por las coordenadas cartesianas o bien por un radio y un ángulo. Que de hecho a veces es mucho más natural pensarlo así en otros contextos, por ejemplo, en física. ¿Sí? Entonces, un punto de R2 se determina por su distancia al cero, que eso es el radio. El cero, o sea, el radio, y el ángulo. O sea, el argumento que definimos arriba. ¿Está? Esto no es ninguna magia, ¿sí? Es decir, tengo un puntito acá, y ese puntito tiene un radio y un ángulo. ¿Sí? Es un radio, y esto es el ángulo. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a escribir esto? Así. ¿Sí? Si este es el z, por lo general vamos a escribir con z en los números complejos. Z, entonces lo vamos a empezar a escribir así. R por E a la I tita. Donde E a la I tita, ahora vamos a abrir una exponencial compleja, pero esto es, hasta ahora, por ahora es solo una notación. Es una notación para condensar lo que voy a escribir ahora. R por coseno de tita, seno de tita. O si quieren, en la notación binómica es esto. Por las dudas, si no, no sé qué tan acostumbrados están a esto, coseno de tita, seno de tita me parametriza, si yo muevo tita, la circunferencia unidad, ¿no? Es decir, voy a hacer acá chiquito. Si se agarra la circunferencia de centro 0 y radio 1, este punto tiene coordenadas ahí coseno tita y acá seno tita. Seno de tita, tita siendo el ángulo este, ¿no? Coseno tita. ¿Ah? Es simplemente eso. ¿Qué ganamos con esto? En que, o sea, o por qué le escribimos así, la exponencial con i tita, porque se cumplen ciertas reglas de la exponencial que son súper útiles a la hora de multiplicar. ¿Ah? ¿Sí? Observación si quieren. Se verifica esto. ¿Ah? Que R1 por E a la I tita 1, cuando multiplico dos complejos en esta notación, así, ¿ah? los, los radios se multiplican y los ángulos se suman. ¿Ah? Y esto ya, de entrada, ya nos da una visión regiométrica de los números complejos. Si yo multiplico dos números complejos, lo que van a hacer es girar y agrandar o achicarse el radio. Ahí lo pienso así. ¿Cómo se agranda o se achica el radio? O cómo se estiran los ángulos se suman, los radios se multiplican. Es decir, yo tengo acá Z1. ¿Ah? Y lo voy a dejar acá, Z2. Por acá. La suma es la suma vectorial, la suma de Z1 y Z2. Pero el producto, ¿qué es? ¿Ah? Es sumar los ángulos y multiplicar los radios. ¿Sí? Poner que esto tenga radio R1. Va a ser así. R1, R2, tita 1, tita 2. El producto de esos dos vectores complejos, o números complejos, vamos a decirlo de dos formas,
multiplico, y me queda un nuevo vector, o un nuevo número complejo, donde el ángulo va a ser la suma de los ángulos, y el radio es el producto de los radios. Esto es bastante importante. Sí, lo explico ahora. Bastante importante para pensar gráficamente en los complejos. Perdonen por la desprolijidad. Θ1 más θ2 es el ángulo, y esto tiene radio R1 por R2. Bien, ahora voy a entrar al chat, ya que no me hablan, y hay un montón de chats. Porfa, háblenme, porque con tanta gente entrar al chat acá rato me voy a morir. En el caso de que el an... Ah, no, no, ya entendí, ya entendí. Me acabo de preguntar. Igual, es otra cosa, pregunten sin vergüenza. O sea, no los voy a putear. A ver. O sea, están hablando otras cosas acá. Hablando otras cosas, hablando Ah, otras sí, no cosas. sé, fíjate en el chat que medio que se desviaron. ¿No? Bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa. Mientras sean un montón de gente, no voy a leer mucho el chat. O sea, voy a hacer así porque si no me muero. Son muchos chats. Bien. ¿Qué más decirles? O sea, vamos para seguir repasando medio rápido, la exponencial. La exponencial compleja, que va a tener sentido con esa notación que escribí, que es e a la un complejo. ¿Sí? E a la a más bi, o definición, es esto. Bi. Esto acá ya lo definí recién. Y esto acá es la exponencial real, porque a es un número real. Si quieren, esto es esto. Seno b más i seno b. En otras palabras, la exponencial compleja lo que hace es, se fija en la parte real, la exponencial evaluada en la parte real va a ser el radio, y la parte imaginaria va a ser el ángulo. Es decir, cuando hago la exponencial de un número complejo, la parte imaginaria me dice el ángulo, y la parte real me da la información del radio. También cumple esta reglita de las exponenciales, que cuando multiplico 2, se suman los exponentes, me sigue verificando. O sea, de nuevo escribo lo mismo. Se verifica que e a la z1 es un complejo, por e a la z2 es igual a e a la z1 más z2. ¿No? Obvio, eso no lo estoy probando, ¿tá? Pero es básicamente eso. Por lo mismo que se verifica esto, y porque se verifica esto, es una identidad trigonométrica esa que nunca se aprende eso, ¿no? Bueno, después hay cosas para decirles, más cosas para decirles, por ejemplo, que algunas reglitas de conjugado y algunas propiedades, pero prefiero meternos ya Profe, en el ejercicio. ahí que dice E a la A por E a la BI es igual a ¿qué cosa? E Dice a la... e a la a por paréntesis, coseno de b más i seno de b. Buenas, gracias. O si querés en notación cartesiana es con la coma, coseno de b, coma seno de b. Es decir, esto lo voy a escribir acá con palabras, porque capaz que queda más claro. ¿No? Es un complejo de radio e a la a y ángulo b. Eso es la exponencial de e a la a más bi. Exponencial e a la más bi. ¿Sí? Bien. Vamos a jugar un poquito con esta dualidad de complejo que es un ángulo, perdón, de que es un número y que es un vector. Se juega mucho con eso. Bueno, el ejercicio 1 es mega fácil, lo vamos a hacer igual. Bueno,
El ejercicio 1 es ver qué pasa con las potencias de I. ¿Tá? Lo vamos a pensar gráficamente. ¿Sí? Por eso les digo que es un gráfico esto. Recuerden que el número I es el vector canónico de 2, o el 0, 1, es decir, este que está acá. Es el vector I. ¿Tá? ¿Cuál es el ángulo de este vector? Eso estoy preguntando. Este ángulo, Y sobre 90 2. grados. ahí va. O sea, notación polar, como escribimos I. E a la I, ángulo. O sea, si quieren, vamos. Radio por E a la I, ángulo. En notación polar. El radio es la distancia del 0, que es 1. El ángulo es pi sobre 2. Como dijeron recién. Bien. Recuerden lo que les dije, que cuando multiplican un complejo por otro complejo, lo que hace es multiplicar los radios y sumar los ángulos. En el caso particular donde lo multiplica por el mismo el complejo, Y que ahora de tarde iba a ver si podía. se me está hablando a mí. Vamos a duplicar los ángulos, si multiplico por I, y multiplicar los radios, pero como los radios siempre son 1, hacer potencias de I no me modifica el radio. Entonces, I por I, que es I al cuadrado, es un complejo tal que tenga el doble ángulo que este. Y ese es el que está acá. Menos 1. ¿Sí? Cuando hago I por I, se multiplican los radios, son 1 y 1, se suman los ángulos que son pi sobre 2. Pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi. El ángulo pi está acá. Y este es el complejo de radio 1 y ángulo pi. Es decir, menos 1. E a la I pi. Si multiplico por I de nuevo, es sumar de nuevo este angulito, y el radio lo dejo igual porque es 1. Entonces, se dan cuenta que sumar pi sobre 2, ¿ah? Es ir de un eje al otro, básicamente. Me estoy moviendo a 90 grados. Entonces, si lo multiplico por I de nuevo, voy a venir acá, a menos I. Multiplico por I de nuevo, voy a venir acá, a 1. Si multiplico por I de nuevo, vuelvo acá. Entonces, es algo cíclico. Es algo cíclico de periodo 4. Siempre cada 4 pasos vuelvo al mismo lugar. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que I a la 3 es este de acá, menos I. Lo pueden ver algebraicamente, sin el dibujito, obviamente. Pero esto nos va a servir para cuando veamos, por ejemplo, raíces de la unidad. Y a la 4, como dijimos, es 1, y después empiezan a repetir de nuevo. Y a la 5 va a ser I, y a la 6 va a ser menos 1, y a la 7 y a la 8, y a la 9 y a la 10 y a la 11 y a la 12. Y van así, haciendo circulitos. Formalmente lo que pueden hacer es escribir así. I a la n más 4k. Así. Lo que estoy diciendo es esto. Igual a I a la n. Porque esto es igual a I a la n por I a la 4k. I a la 4k es hacer 4 veces, muchas veces. Esto es 1. ¿No? Entonces, en definitiva, siempre que le agregue 4, le sume 4 en el exponente de I, es no hacer nada. Por eso siempre voy a empezar a repetirme. Es decir, cuando se hagan los primeros 4, yo hace todos. I a la 1 es igual a I. Por ejemplo, I a la 0 es 1. O sea, concuerda con todo, cierra todo. Y pueden ir para el otro lado. I a la menos 1, I a la menos 2, I a la menos 3. Todavía no hablamos de cómo se escriben los inversos, lo escribo ya ahora mismo, los complejos, pero pueden pensar al revés, es como restar el ángulo para el otro lado. Y a la menos n, es decir, para el otro lado. Esto también funciona para los que son negativos, ¿no? Tipo I a la menos 1, menos 2, menos 3, todo eso, ¿no? Porque en la solución no aclara si el RS que ponen es entero o es natural, lo que carajo es. Sí, ahora vamos a escribir bien
una formita rápida para convencerlos de cómo es el inverso de un complejo, pero en definitiva sí. En definitiva, elevar a la menos algo, ¿no? O sea, como en los reales, ¿no? A a la menos n es 1 sobre a a la n. ¿No? Y hacer invertir es básicamente poner un menos en el ángulo, y eso implica ir para el otro lado. Ahora ya mismo lo vemos eso. Pero lo que decís está bien, ¿no? Acá, si empiezo a poner signos negativos en los exponentes, es como empezar a girar en sentido horario, en vez de antihorario. Eso es verdad. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien, Sí, bien. sí. Sí, profe, bien, de bien. Como les digo, yo al principio bueno, voy a hablar. ¿Ah? Ustedes quiero que adaptarme a ustedes, así que si voy rápido me avisan, si voy lento me avisan, ¿ah? O me escriben si no quieren hablarme. Además que es la primera clase, así que supongo que no están muy frescos, así que vamos a poquito. El 2, antes del 2, es lo que les decía recién. El inverso número complejo. ¿Ah? Una forma rápida es hablar de otra propiedad, que es propiedad conjugada. ¿Sí? Propiedad del conjugado. Todas las propiedades que voy a escribir ahora se demuestran muy fácil. Simplemente es escribirlas. O sea, es literal escribir el z como vamos a ver, que voy a escribir ahora y punto. ¿Ah? Si agarro un complejo y lo multiplico por su conjugado, ¿sí? Esto de acá me queda exactamente el módulo de z al cuadrado. ¿Ah? Si agarro un complejo y le sumo su conjugado, me queda 2 veces la parte real de ese complejo. ¿Ah? Y si se lo resto, me queda 2 veces y la parte imaginaria del z. ¿Ah? Les juro que se hace la cuenta. ¿Sí? Se escribirlo. ¿Ah? La primera propiedad me sirve pila para escribir una fórmula rapidita de cómo es el inverso de un número complejo. ¿Ah? Inverso de un número complejo. ¿Ah? El inverso por lo general escribimos así. Ese es el inverso de z. También se escribe así si quieren. 1 sobre z es igual a z al menos 1. ¿Ah? ¿Y quién es z al menos 1? Z al menos 1 es alguien que multiplicado por z me da 1. ¿Ah? Entonces, ¿a quién puedo multiplicar por z para que me dé 1? Y bueno, fíjense que si lo multiplico el z por z conjugado, me queda esto. Entonces, si lo multiplico por z conjugado y lo divido por esto, me queda 1. Y bueno, entonces eso es el inverso. ¿Sí? Por esto, así, se deduce que z al menos 1 es igual a z conjugado sobre la norma de z cuadrado. Es decir, si agarran esto y lo multiplican por z, les da 1. Como es conmutativo, es lo mismo. ¿No? Bien. Propiedades también hablar del conjugado, voy a escribir una cosita acá. Conjugado en polares. Esto no lo voy a usar ahora, pero sirve. En polares. Conjugar en polares es simplemente agarrar el ángulo y poner un signo menos. Recuerden que hacíamos un espejo para conjugar, es decir, la parte imaginaria cambiaba de signo. Eso es básicamente cambiar el signo del ángulo, lo voy a mostrar en un dibujito. Es decir, R por E a la itita conjugado es R por E a la menos itita. De nuevo el dibujito. Tienen Z
y acá tienen Z conjugado. La única diferencia entre el Z y el Z conjugado es el ángulo. Acá es θ, y acá es menos θ. Bien. Más que nada voy a usar esto ahora en el ejercicio 2. El ejercicio 2 es bastante mecánico, así que no voy a hacer muchos, pero sí voy a hacer algunos. A ver, uno que valga la pena. Vamos a hacer el C, por ejemplo. Una cosa, usted lo tiene a mano, yo estoy asumiendo que lo tienen ahí a mano el práctico. Igual voy escribiendo lo que hago, pero intenten tenerlo medio que ahí en una pestaña o algo a mano, para ir revisándolo. ¿Sí? Bien, el ejercicio 2C, el ejercicio 2 hay que escribir, nos dan una expresión de un número complejo y nos piden que lo escribamos en polares y binómicos. Simplemente eso. En el ejercicio C tenemos este número complejo. Fíjense que eso no está ni en polares ni en binómicos. O sea, no es un A más BI todavía, tampoco están polares. Entonces nos piden que escribamos eso en polares y en binómicos. Esto es igual a esto. Y ahora ya sabemos calcular la inversa de un complejo usando esta estrategia. Lo que tenemos que hacer es conjugar y dividir por la norma al cuadrado. Conjugar, esto es hacer esto, cambiarle el signo en la parte imaginaria, y acá escribo abajo la norma. Recuerden que la norma es la norma euclidia. ¿Sí? Es la raíz cuadrada de esto cuadrado más esto cuadrado. Como es al cuadrado, la raíz cuadrada no se la pongo. Entonces esto me queda esto. Me queda esto. Y ese es el complejo en notación binómica. Bien, ¿se dan cuenta que lo único que hice fue aplicar esto? Esto que está recuadrado ahí. Como no me responden, no sé si voy rápido o voy lento. Por eso no les puedo Sí, bajar. profe, se ve bien, se Te entiende. entiendo, profe. Bien. Si no entienden, obvio que griten, o sea, háblenme. Bueno, ¿cómo hacemos la notación polar en general de un número complejo? En teoría es agarrar el ángulo, Profe, lo que es agarrar el ángulo. ahí abajo dice 1 a la 2 más 1 a la 2. Sí. Sí, simplemente puse el 1 a la 2 para ser formal. Es la propiedad que mostró ahí arriba. O sea, 1i, ¿Qué tal la persona? claro. 1, o sea, 1 más i, o 1 menos i, en notación cartesiana es esto, 1 menos 1. ¿Sí? Esto es en cartesiana. Y el módulo de esto es módulo de 1 menos i al cuadrado, es esta parte al cuadrado más esta parte al cuadrado. ¿Sí? O sea, 2. Es eso lo que dice nomás. ¿Sí? Es un 1 eso. O sea, creo que lo difícil, o sea, una vez que tiene la formulita esta, que de nuevo le digo, o sea, no les digo que se les aprendan porque si no lo pueden hacer en el momento, si pueden calcular la inversa sin hacer esto. Hay otras formas de sacarse el 1 más i de arriba. ¿No? Por ejemplo, multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿No? Es una forma de sacarse lo imaginario de abajo, en algún sentido, y dejar un real abajo. Y conseguimos la binómica. Está igual de bien eso. ¿Sí? De hecho, en otros años veo que es lo primero que hacen los estudiantes. Multiplican abajo por el conjugado y arriba por el conjugado. Ya está. El conjugado, o sea, lo que estoy diciendo es multiplicar por 1 menos i, abajo y arriba en eso.
Lo de abajo les va a quedar real. En polares. Y en polares. ¿Qué necesito? El radio y ángulo. ¿Sí? Radio. El radio y el número complejo, ahora sí es lo mismo, ¿no? O sea, este número complejo, ¿tá? El x de este vector, el x es un medio y el y es menos un medio. ¿Sí? Entonces el radio es el módulo, ¿no? El módulo de un medio menos un medio. Hasta ahora si tiene la raíz cuadrada, es esto. Siempre conviene más sacar la binómica primero, ¿no? Para sacar la otra más sencillo. ¿O habría alguna forma de ir a la notación polar directamente? Me costaría decir un siempre, la verdad, no me animo a decir siempre es mejor. A veces es Bueno, mejor, generalmente. sí. Eh, yo tiendo a intentar ir a polares siempre, al principio, a menos que sea muy fácil en binómica. La gracia de polares, o sea, lo que me simplifica la vida polares es que multiplicar es sumar ángulos y multiplicar radios, entonces es muy fácil multiplicar. Pero cuando aparecen sumas, las Pero, exponenciales, profe, no son por lo buenas. general, por lo general siempre te la dan en binómica la notación, a no ser que te pongan una multiplicación, una división en este caso que tengas que aplicar la propiedad, ¿no? Sí, pero ahora vamos a ver un ejemplo Sí. eh, El tema es donde, que depende de para qué lo usé, como vos estabas diciendo. sí, ahora ya mismo vamos a hacer un ejemplo donde sin pasar a exponencial, sería horrible hacerlo, vamos a hacerlo. Pasando a exponencial va a ser un toque. Es decir, tengo que calcular algo, paso a polares, hago las cuentas y después vuelvo a dinámica. A veces es mejor hacer eso, ¿no? ¿Cómo darse cuenta solo mirando? Con experiencia. O sea, no se me ocurre una receta. Lo que sí les puedo decir es que para sumar complejos, la binómica es mucho más fácil porque es sumar coordenada a coordenada. Sumar las partes reales y las partes imaginarias. Pero para multiplicar, por lo general es mejor la polar, la notación polar. Ahora vamos con un ejemplo. Profe, ¿Sí? después podríamos ver alguno de los del 3 que son de pasar de la polar a la binómica o cosas así, porque a mí Sí, me cuesta más eso. ya vamos a eso. Después de Gracias. este vamos a eso. Gracias. Nada. El ángulo de esto, ¿no? El argumento. ¿Tá? Les recomiendo acá que siempre, están de acuerdo que es el radio, ¿no? Esa es la cuenta más. Es la norma de este vector. El argumento hay que hacer un poco de trigonometría. Les recomiendo que siempre dibujen. ¿Tá? Más que nada necesitan saber qué cuadrantes están para saber qué cuenta hay que hacer, ¿no? En este caso tengo acá la parte real, este vector, lo voy a dibujar, parte real es un medio, y la parte imaginaria menos un medio. Acá. Una pregunta, si vemos que el imaginario es tipo negativo, ¿ya podríamos suponer que está en el cuadrante de abajo? Entonces no tener que hacer el dibujo. Lo que pasa podría estar acá también. Ese sería otro cuadrante. O sea, Pero si, por ejemplo, el real fuera positivo y el imaginario negativo, sí, como ya que ya sabes qué sabríamos cuadrante que está. estaría ahí. Sí, obvio. Claro que sí. Yo siempre prefiero dibujarlos porque hay mucha geometría acá. Por ejemplo, les cuento. Nosotros estamos haciendo el inverso de 1 más i. ¿Cuál es el ángulo del inverso de 1 más i? Es menos el ángulo del anterior. Es decir, si quieren calcular el ángulo de esto, yo lo que les digo, podrían haber calculado el ángulo de esto, y ya estaba. Fíjense que los voy a dibujar ahora, ¿no? Hasta el 1. Voy a hacer así. Uf, es difícil hacer esto.
Hasta el 1. Este era el 1 más i, el que invertimos. Bueno. Es el 1 más i, y el de abajo es el inverso 1 más i. Fíjense que el ángulo del de arriba es menos el ángulo del de abajo. Acá tiene este ángulo, y acá tiene este otro ángulo. Uno es menos el otro. Una pregunta respecto a eso. ¿Eso viene dado por, digamos, la fórmula que escribiste ahí arriba, que la parte imaginaria en realidad quedaría determinada por el z conjugado? Sí, tiene que ver con eso exactamente, porque recuerden que yo dije que el z conjugado, cuando lo ven en polares, es poner un menos en el ángulo. Y el inverso justamente es hacer el conjugado y, bueno, modificar el radio, porque acá es dividir por un real, es estirar el vector nomás. El ángulo no se modifica. Es decir, el ángulo del conjugado es el ángulo del inverso. Es lo que nos está diciendo esto. Entonces, en definitiva, yo ya sé cuál va a ser, sin hacer cuentas, y lo puedo ver geométricamente, cuál es el ángulo del inverso de 1 más i. Va a ser menos el ángulo de 1 más i. En este caso es fácil, se lo puede ver de miles de formas. Esto es menos pi sobre 4, porque la coordenada esta es igual que esta coordenada. Tiene la misma distancia. O hago trigonometría si no me convence. Es decir, el argumento va a ser menos pi sobre 4. ¿Cómo fundamentarlo? Hay varias formas, ahora escribimos un par. El argumento es menos pi sobre 4. Entonces el complejo es, lo vamos a escribir así, 1 raíz de 2 por e al menos i pi sobre 4. Y esa es la notación polar. Y como les digo, ¿cómo darse cuenta del pi sobre 4? Yo acá el pi sobre 4 lo saco porque no hice la cuenta, pero porque la coordenada x y la y son la misma. Así es un triángulo donde este lado es igual que este lado. Lo mismo abajo. Tiene ese cuadradito ahí. Es la mitad del pi sobre 2, o sea, pi sobre 4. Pero lo que quería decirles es eso, que tengan en cuenta que el ángulo del inverso es menos el ángulo del complejo. O sea, tenemos que tomar el del inverso en realidad, porque en este caso aplicamos ese. Claro, el rojito. Lo aplicamos con el inverso. Necesitamos el rojo. En el caso de que no sea el inverso, aplicamos con el de arriba, entonces. Exacto. Otro comentario que por si no están acostumbrados, cuando escribimos ángulos, escribir un ángulo y escribir el ángulo más 2pi es lo mismo. Es el mismo ángulo. ¿Sí? O sea, el ángulo 2pi es el ángulo 0, no moverse. Yo le digo roten 2pi, no rotar. Una pregunta, Sí. profe. Sí. ¿Podría hacer el L? ¿El L. 2L? Sí. Vamos a ir. Hacemos el 2L y después vamos al 3, a los del 3. ¿Están de acuerdo que es menos pi sobre 4 el ángulo? Sí. En el dibujo me medio claro, ¿no? Y si no, pueden hacer la cuenta. ¿Cómo hacer la cuenta? O sea, ¿cómo hacer la cuenta en el caso genérico? Como les digo, con trigonometría tienen un triangulito. Imagínense están en el primer cuadrante. En el primer cuadrante tiene este z acá, este vector. Tiene acá la parte real, x, y la parte imaginaria y quieren este ángulo. Y bueno, trabajan con este triangulito si quieren. Por ejemplo, con la tangente del ángulo. La tangente de θ va a ser igual a esto dividido esto. O sea, pi sobre x. Por lo tanto, θ va a ser arco tangente de i sobre x. Si está en el cuadrante acá, es lo mismo. Si están en los otros cuadrantes, tienen que tener cuidado, porque el arco tangente, recuerden que agarra los ángulos que están entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Si no, lo que tienen que hacer es usar sentido común. Es decir, el arco tangente de este, o sea, el ángulo este, por ejemplo, ahora lo borro, el ángulo este, si quieren, es el ángulo este, más lo que le falta acá.
O sea, el ángulo este más pi. Cuidado. No sé si los convencí mucho con eso. A lo que voy es que si se dan mañas con trigonometría, calculan los ángulos siempre. Teniendo un poquito de cuidado en qué cuadrante están. Igual lo mejor es que se den contra la pared un poco ustedes y lo intenten hacer. Bien, el L. Este era el C. Vamos al L. El L es 1 sobre 1 más c cuadrado. ¿Está? Bueno, lo bueno de este ejercicio es que podemos usarlo lo de antes, si quieren. ¿Sí? O no. Una forma es elevar lo que hicimos antes al cuadrado. Y otra cosa es invertir. O sea, lo que estoy diciendo esto lo podemos ver de dos formas. Una forma es así. A lo menos 1 al cuadrado. Y otra forma es así. Entonces es lo mismo, es decir, elevar al cuadrado invertir o invertir elevar al cuadrado es lo mismo. Vamos a ver, conmutan esas operaciones. Lo que lo voy a pensar de dos formas distintas, es decir, ¿qué hago primero? ¿Invierto y después elevo al cuadrado o elevo al cuadrado y después invierto? ¿No? Es lo mismo, la dificultad no varía mucho. ¿No? Pero si quieren, vamos a ver quién es 1 más i al cuadrado. Lo bueno que eso va a quedar fácil. No sé si lo están viendo geométricamente. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuál es el ángulo de 1 más i? Que yo se los dije. El ángulo de 1 más c es pi cuartos. Ahí va, pi sobre 4. Está ahí es lo verde que está ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el radio de 1 más i? ¿Se dan cuenta? 1 1 no. sobre radio de 2. Radio de 2. Raíz de 2. Radio de 2. Perfecto. Bueno, ahora quiero que me digan, entonces, ¿cuánto es 1 más i al cuadrado? Primero quiero que me digan el ángulo de 1 más i al cuadrado. Y sobre 2. Sí, Menos ok. pi sobre 4 más. Y de El radio ángulo 2. es. Sí, eso, el ángulo de pi sobre 2, radio 2. Ahí va, vamos por partes. ¿No? El ángulo de 1 más i cuadrado es agarrar el ángulo de 1 más i y multiplicarlo por 2. ¿Se acuerdan de eso? Multiplicar complejos es sumar los ángulos. Entonces voy a sumar el ángulo verde que dice i. O sea, se lo sumo una vez. O sea, pi sobre 4 es el ángulo de 1 más i. Le sumo pi sobre 4 de nuevo. Me queda pi sobre 2. ¿Me siguen hasta ahí? El ángulo de 1 más i cuadrado tiene que ser pi sobre 2. Sí. O cualquier ángulo equivalente. Y yo no puedo. Profe, una pregunta. ¿Y yo Sí. no puedo hacer distributivo ahí ya directamente? Sí. Podés hacer distributivo y te va a quedar. Yo lo quería ver. Cuadrado de binomio en ese caso. Sí. Y va a quedar. O sea, es hacer la cuenta. Yo quería hacer el ejercicio mental de sumar ángulos y multiplicar radios. Para decirles que esto Claro. es. Para que se lo vean un poquito. Porque si lo escriben, les va a llegar, van a llegar, obviamente. Claro, Pero claro. sin hacer las cuentas pueden intuir qué son las cosas. ¿No? Entonces, tiene 1 más i tenía radio raíz 2 y ángulo pi sobre 4. Cuando lo elevo al cuadrado se va a duplicar el ángulo y el radio se va a elevar al cuadrado. Entonces el ángulo me va a quedar pi sobre 2, se va a estar en el eje i, que es el eje imaginario. ¿No? Y el radio va a ser raíz 2 al cuadrado, o sea 2. ¿No? Por lo tanto, 1 más i al cuadrado va a ser 2i. O sea, viene radio 2 y que está en el eje imaginario para arriba. Entonces 1 más i cuadrado es 2i. ¿No? Si no quieren hacer este argumento, o sea, no lo escribí el argumento, que lo podría haber escrito. Si no, pueden hacer la cuenta simplemente. Hacen 1 más i cuadrado, esto les queda, lo desarrollan, les queda 1 cuadrado más i cuadrado más 2i. Y el 1 cuadrado con el i cuadrado se cancelan. Y les queda el 2i.
¿tá? Pero de nuevo les insisto que lo vayan pensando en la cabeza. ¿Tá? Por más de que hagamos una semana de complejos, para mí lo más valioso es que les quede eso en la cabeza y no en la cuentita. Más si lo van Profe, a usar de nuevo. ¿Sí? ¿podemos hacer el C o el D del ejercicio 3? Sí, ya vamos al ejercicio 3 con esto. ¿Tá? Esto ya termina acá. O sea, esto es 1/2i. ¿Tá? Acá pueden hacer el truquito que les dije o pensar un poquito de quién es el inverso de esto. El inverso de esto es... El inverso del producto es el producto de los inversos. El inverso de 2 es un medio. Y el inverso de i es menos i. Queda eso. Así quedan escrito así. Menos i sobre 2. Tengo una pregunta. Sí. Si tenemos un conjugado elevado a la n, digo, un complejo elevado a la n, el conjugado es elevado a la n del conjugado. O sea, por ejemplo, acá podríamos haber tomado 1, o sea, haber multiplicado 1 menos i al cuadrado arriba y abajo. Sí, sí, se puede. Hacer el conjugado y la potencia conmuta. O dicho formalmente, esto en general es esto. Multiplicar o ser conjugado puede ser uno primero o el otro después. Gracias. Nada. ¿No? Bien. Vamos al 3, que por lo que vi algunos los ha trancado. ¿Tá? Esto lo escribí en Profe. binómica, pero en polar se las dejo a ustedes. ¿Sí? Yo tuve un problema con el 3b también, que, o sea, lo hice, pero me dio la solución, pero positiva, y la hojita esa de soluciones decía que era en negativo, y nunca entendí por qué. A ver, ya lo voy a ver cuál era. Es 3 a la e pi i, ¿no? Sí. 3. O sea, es por eso de que es como el inverso, entonces está en otro cuadrante. Vamos a ver quién es ¿Cómo? pi. Vamos a ver quién es a la pi i y creo que te vas a convencer. ¿Tá? Lo que pasa es que pi es media vuelta, entonces te va a quedar del lado negativo ya de por sí. Pero antes de escribirlo vamos a dibujarlo. ¿No? 3 por L pi es un complejo donde el radio, o sea, radio, o sea, estos están polares, aquí están polares. El radio es 3, y el ángulo es pi. ¿No? Es decir, el radio 3 me dice estoy en la circunferencia entre 0 y radio 3. Si estoy a distancia 3 del 0. Si acá está el 3, estoy en esta circunferencia. Eso me dice el radio. Y el ángulo me elige un punto de esa circunferencia. El ángulo pi. El ángulo pi contando desde acá. Entonces el ángulo pi es este. ¿No? Y entonces el punto es exactamente este que está acá. Este es el vector. Ah, claro, sí. ¿No? Ahora lo entendí. Entonces, igual ahora escribimos la definición, porque esto es todo geométrico lo que estoy diciendo. 3 por E a la pi, que es 3 por menos 1. Si ves eso por separado, o sea, menos 3. Pero si lo escribís con la definición posta que les dije, también llegarían, porque queda esto. Es igual a 3 por... La definición de esto era coseno de pi más i seno de pi. Seno de pi es 0, y coseno de pi es menos 1. Entonces les queda 3 por menos 1 más i por 0. O sea, menos 3. Ahí lo entendí, muchas gracias. Bien, no, nada. Entonces, acá tenemos que escribir binómica. Entonces, binómica es esto. Es un menos 3. ¿Está? Nada más que, capaz que esta ecuación ya la han visto. En algún lugar, capaz. Es eso. No sé si la reconocen. Algunos dicen que es una fórmula linda, así que es una fórmula más. Pero es eso. ¿Está? Esto es, perdón, acá es un más 1. L de pi menos 1 es igual a 0. ¿Está? Porque L de pi es menos 1. Por este argumento. O sea, lo lindo de esa ecuación supuestamente es que aparecen
cosas importantes, entre comillas. Aparece la exponencial, aparece el número complejo, imaginario puro, que es el i. Aparece el pi, aparece el 1, aparece el 0. Por eso son números importantes en algún sentido. Pero bien, seguimos. ¿Cuál me habían pedido? ¿El 3, el C, el D? ¿Alguno de esos? No sé quién había preguntado duda particular del 3. Hacemos los dos, si no. Sí, yo había dicho si no podíamos hacer el C. Bueno, el C. El C es 1. Por las dudas, el ejercicio 3 nos dan en polares y tenemos que pasar a binómica. Es E a la I pi sobre 2 sobre 1 más lo mismo. Bien. Acá lo primero que podemos ver es que cuando los ángulos son fáciles, a veces conviene pasar a ¿No te binómica. conviene multiplicar por el conjugado ahí, ¿no? Sí, es una forma. Lo voy a hacer ahora, en algún sentido. Pero antes de eso, simplemente voy a simplificar la notación. Para sacar una exponencial de arriba, lo que estoy diciendo es que E a la I pi sobre 2 es I. ¿Se dan cuenta de eso? E a la I pi sobre 2 es el ángulo pi sobre 2. O sea, es hacer 90 grados y radio 1. Subo hasta el I. Entonces esto es exactamente esto. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? O sea, por la misma razón que E a la pi es menos 1, E a la I pi sobre 2 es I. O sea, en vez de dar toda esta vuelta, me quedo acá. En vez de dar pi, vuelta, doy pi sobre 2. Me quedo acá, que es el punto I. Entonces, E a la I pi sobre 2 ya lo sustituyo por el I. Entonces, el complejo que quiero tratar es este. Y para tratar este complejo hay dos formas. Vamos a hacerla del conjugado, si querés, lo que dijiste vos. O podemos escribir 1 sobre 1 más I, que ya la teníamos escrita en realidad. Y después multiplicar. Pero vamos a hacer la del conjugado. ¿Sí? Es una estrategia que hasta ahora no usamos y es bastante útil. Es multiplicar por conjugado, es sacarse la parte imaginaria de abajo. Entonces, cuando yo multiplico por conjugado un número complejo, me queda real. De hecho, me queda el módulo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es hacer esto. 1 menos I, y abajo tengo 1 más I, y ahora multiplico lo de abajo por el conjugado. ¿Tá? Y bueno, y lo de arriba tengo que multiplicar por lo mismo para multiplicar por 1 en realidad. ¿Sí? Y si hago las cuentas, esto me queda 1 más I cuadrado menos 2I. En la parte de arriba, o sea, es 1 menos I al cuadrado. Y abajo me queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea, 1 cuadrado menos I cuadrado. ¿No? Esto es 1 más 1. O sea, 2. El 1 con el I cuadrado se tachan. I cuadrado es menos 1. Este con este se tacha. Me queda menos 2I sobre 1 más 1, 2. O sea, me queda menos I. Entonces, esta porquería en realidad era menos I nomás. Bien. Quiero intentar convencerlos de otras formas, ¿no? Pero antes de eso, ¿se entendió todos los pasos? ¿O hay alguno que quedó medio, ¿no? Quedaron medio confundidos en algo? Yo lo entendí bien, profe, no sé lo demás, se entendió bien. Sí, se entendió. Gracias. No, o sea, en orden si quieren, lo que hice fue escribir la exponencial en la forma más amigable, porque era ahí. Multipliqué por conjugado, abajo y arriba, para sacarme la parte imaginaria de abajo. ¿No? Y después hice cuentas. No es la única forma de hacerse. De nuevo lo puedo empezar gráficamente, que es esto, que es 1 menos I sobre 1 más I. Ahora, yo ¿De acuerdo? entendí el primer paso.
El Este, primer igual. este es el que no entendiste. Sí. Ahí lo que hice fue sustituir esto. La I pi sobre 2 es igual a I. ¿Por qué es eso? ¿Ah? ¿Quién es I? O sea, esto, afirmación, la escritura polar de I es esta. ¿No? ¿Por qué? Porque el radio de I, radio de I es igual a 1, el ángulo o el argumento de I es pi sobre 2. Es decir, es el que está acá. Es el de 90 grados, digamos. Digamos como que lo desglosaste y te compartes, digamos. Exacto. ¿No? Así es como que pongo un 1 acá, este es el radio. ¿No? Y este el polares es eso, es partir la información de un vector en el radio y el ángulo. A veces es más útil, a veces no. En este caso, me parecía más útil tener escribirlo como menos i. Ojo, podía haber hecho todo esto sin pasar el menos i. O sea, multiplicar por conjugar arriba y abajo con esto ya. Recordando que conjugar una exponencial es poner el ángulo con menos. Ahí hago las mismas cuentas. Y llego a lo mismo. ¿Ah? Hice esta simplificación porque es más fácil trabajar con el i. O sea, y queda menos cosas escritas. Más compacta la notación. Pero es lo mismo. Además que observen quién es 1 más i y quién es 1 menos i. ¿Se acuerdan que yo le dije que multiplicar complejos es sumar ángulos y multiplicar radios? Cuando yo divido por complejos es lo mismo que multiplicar por el inverso. El ángulo del inverso es menos el ángulo del que estoy invirtiendo. Con esa información junta pueden deducir que un complejo dividido a otro, en vez de sumar el ángulo, es restar el ángulo. ¿Sí? En vez de sumar un ángulo, lo que estoy diciendo es restar el ángulo. ¿No? Y lo que tienen es 1 menos i, acá tiene el 1 menos i está acá abajo y 1 más i está acá arriba. Este es 1 menos i, y acá está 1 más i. Este y este. ¿Qué estamos haciendo? Al de abajo le restamos el ángulo de arriba. En vez de sumar, restar. Es como moverse en el sentido horario. Es decir, a este vector le resté este ángulo. ¿Tá? Y bueno, multipliqué los radios. ¿Tá? Los radios del inverso. Los radios se van a arreglar porque tienen los mismos radios. Al invertir van a quedar el inverso al radio, etc. ¿Tá? Pero a lo que llegué, si se fijan, es acá, menos i. Me faltó un menos i. Esa verde es el resultado de dividir la de arriba por la de abajo. Al revés, perdón, dividir la de abajo por la de arriba. A la de abajo le resté el ángulo que hay, que es pi sobre 4. No, de nuevo, por eso insisto, esto es muy geométrico. ¿No? El L es el que yo le decía que pasando polares, o sea, usando las polares es mucho más fácil. El L tiene que hacer esto. 1 más i a la 100. Acá lo que les digo es, lo primero tienen que empezar en polares porque están elevando a un número grande. O sea, están multiplicando muchas veces. ¿Con qué notación es fácil multiplicar muchas veces? Con la exponencial. Sí, decime. Ese es el D, no el L. Ah, perdón. Que me quedé con el L del anterior. El D. No hay L en este ejercicio. Entonces, para hacer esto, pasando a polares, nos va a simplificar la vida. O sea, una potencia de una exponencial es súper fácil. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es escribir la parte de adentro como en notación polar y después elevar así. 1 más i. Este ya lo trabajamos, es este que está acá en rojo. El radio, ya hoy me lo dijeron ustedes, es raíz de 2. Y el ángulo es pi sobre 4, está ahí dibujado.
Bien, entonces, con esta notación voy a elevarlo a 100. ¿No? 1 más i a la 100 es raíz de 2 por e a la i pi sobre 4, todo eso a la 100. Y ahora esto sí es una pavada, porque me queda raíz de 2 a la 100 por e a la i pi sobre 4 a la 100, si quieren. Esto de acá, raíz de 2 a la 100, lo puedo ver como raíz de 2 a la 2 a la 50. ¿Sí? Es decir, es esto. ¿No? Y esto de acá, de nuevo, el 100 pasa multiplicando para adentro. Entonces me queda e a la i 100 pi sobre 4. De nuevo, esto es lo mismo que 2 elevado a la 50 por e a 100 sobre 4 es 25. Entonces me queda e a la i 25 pi. Y ya casi terminé, porque ¿quién es e a la i 25 pi? El complejo Pi, de la i ¿no? 25. ¿Cómo? No es pi, porque si es múltiplo de 2 y es impar. Exacto. El ángulo 25 pi es el mismo ángulo que pi. Es eso, lo que dijiste. ¿Ah? Recuerden, hacer pi es dar media vuelta. Cada vez que hago 2 pi no voy a hacer ninguna vuelta. Entonces, 2 pi no es nada. O sea, es 0, 4 pi es 0, 6 pi es 0, 24 pi es 0. Entonces 25 pi es hacer 24 pi y un pi más. O sea, es lo mismo que hacer un pi solo. De vueltas. Estamos diciendo esto. En general, lo que estoy usando acá en general es que e a la i tita es igual a e a la i tita más 2n pi. Con todos los múltiplos de 2 pi que quieren agregarles. Sumar 2 pi ángulos es no sumar ángulos. Es lo que estoy diciendo. Entonces acá de los 25 pi me quedo con un pi solo y los otros 24 me los saco de arriba porque no son, es el ángulo 0. Y bueno, el pi ya vimos quién era menos 1. ¿Sí? Entonces esto es menos, o sea, menos 1 por 2 a la 50, o sea, menos 2 a la 50. Y esto está en una notación polar. A la parte imaginaria es 0. Y si fijan esta cuenta, lo pueden hacer con cualquier exponente. O sea, está el 100 ahí por poner un número grande. O sea, tiene el resultado para cualquier potencia. Bien, ¿me siguieron? O sea, puntos clave. Punto clave Sí, número profe. 1 es este. Punto clave número 1. Punto clave número 2 es trabajar con potencias. Es decir, pasar el 100 multiplicando en las potencias. Perdone, ¿por qué es que quedó menos 2 a la 50? O sea, el último paso de este. Sí. Porque el IP, acá abajo, el IP es, recuerden, complejo, si quieren pongo un 1 acá, complejo de radio 1, o sea, por definición, complejo de radio 1 y ángulo pi. ¿No? Si fijan gráficamente quién es ese complejo, radio 1 es que está a distancia 1 del 0, y el ángulo pi es este. El ángulo pi. Profe, Sí, en el ya. práctico de Josefina, en este mismo ejercicio, nos había dado menos 1 a la 50. No sé, capaz que le erró acá en alguna cuentita boba. Sí, es imposible que quede así. Pero, nada, pero debe ser un errorcito de cuentas. En las soluciones igual está 2 a la 50, o sea, menos 2 a la 50. Así que este está bien. Creo que había Sí. dado menos 2 a la 50 en la Josefina también. No sé. Pero no puedo verse un errorcito de cuentas nomás, si digo menos 1. Pero, o sea, es menos 2 a la 50,
O sea, no veo ningún error en esto. Espera, yo estaba respondiendo algo. ¿Por qué esto era? ¿Por qué me da menos 2 a la 5? Menos, porque el menos es porque el IP es -1. ¿Sí? Es decir, es el complejo de radio 1 y ángulo pi. Si fijas, si doy pi vuelta, que es dar media vuelta, llego al punto -1. Hasta el 1. No lo dije, ¿no? Pero el eje X, o sea, le dije que era la parte real. Bueno, lo voy a llamar eje real. Y de hecho el eje X, que es el eje real, es una copia de R. Así. Los puntos de la forma X, 0 se comportan como R. Es decir, como que tengo R metido dentro de C en algún sentido. Por eso la notación de 1 y -1 lo escribo así. En vez de escribir 1, 0, escribo simplemente 1. Bien, ya estamos pasados a la hora. A veces menos lo quería hacer. Lo que pasa es que capaz que estuvimos un poquito corriendo el tiempo con la Una introducción. pregunta que están diciendo ahí en el chat. ¿Esto lo subís al canal de YouTube o al otro canal? Sí, El lo voy a libro de subir a un cálculos. canal de YouTube o sea, lo va a estar todo en el EVA, ¿no? Yo igual voy a cortar la grabación por acá, igual yo me voy a quedar. A ver.